y tiene la palabra Alfredo Galicia. Ustedes, mi amigo Ángel, Fernando, la maestra nos hace un gran honor de estar aquí de gala. La conferencia de la maestra. Sí, pegar la boca. No soy Fox. Ahora ya se oye mejor. La maestra Ifigenia Navarrete, que es maestra de todos nosotros, indirecta o directamente. Hasta de Salinas fue, de Camacho. Dice, un día le pregunté a la maestra, oiga, ¿quién de los dos era más? Me dice, Camacho estudiaba más, ¿no es cierto? Era más vivo, ¿no? Pero no se movía más. ¿El otro qué? Se movía más. Se movía más. Bueno, Manuel, pobre, ya murió. El otro se mueve muy coleando y tiene a la sobrina en la secretaría de un partido moribundo también, bueno, como Estados Unidos. En resumen, vean, es un tema fascinante porque no hay ningún libro al respecto. Estamos haciendo historia, cada quien a su manera. Yo tengo un abordaje que es multidimensional. Lo hago desde el punto de vista geoestratégico, geofinanciero, geoeconómico, demográfico. Hoy la demografía es muy importante, regional, y estamos hablando realmente la llegada de Trump, independientemente de los sentimientos que él provoque, que no es malo para la catarsis, ¿no? Pero al final del día tenemos que ver qué hacemos con un señor que tiene una de las tres principales economías del mundo, que ya no es la primera, es la tercera. Hoy en términos de producto interno bruto, de poder de paridad de compra, datos de la misma CIA, Estados Unidos pasó al tercer lugar. Hoy la primera es China, la segunda es la Unión Europea, por eso le están pegando con todo. Y agárrense de la silla, la cuarta ya es India, de la que no se habla, que ya desplazó a Japón. Bueno, incluso Indonesia ya desplazó a Gran Bretaña del 9º lugar y están empatados en 5º lugar Alemania y Rusia, obviamente Rusia con tendencia al alza, Alemania vamos a ver qué pasa este año con la Unión Europea, pero son las tendencias que estamos viendo acá. Y la única economía que brilla entre los 10 primeros es la de Brasil, pese a sus avatares. Bueno, ahí me lo dejo. Entonces estamos viviendo un cambio tectónico de paradigma con la llegada de Trump, porque sacude al planeta en sus 4 rincones, yo diría menos 2. Hay 2 que no los puede mover, ahí están. Incluso podría agregar yo a India, pero India como que está un poco agazapada, todavía no toma su verdadero poder que merece. Y obviamente una es Rusia y la otra es China. Tal es así que el mismo Brzezinski lo acaba de escribir, habla de un G3 que no se atreve a decir su nombre abiertamente. Ustedes saben que Brzezinski nació en Polonia, luego se fue a Canadá y luego pues fue uno de los creadores de la Comisión Trilateral, con Rockefeller, con Kissinger, todo ese grupo de CSIS, Center of Strategic International Studies, muy influyente en Estados Unidos. Y él ahora acepta que el mundo está yendo de manera acelerada a un caos global. Y la única manera de detener esta rápida caída, palabras más, palabras menos, así lo dice textual, siendo el rusófobo por antonomasia, si no lo dice cualquiera, dice la única manera es que las tres grandes potencias militares del planeta se sienten para buscar un acomodamiento. Bueno, ¿esto cómo va? Acomodamiento. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo va? Bueno, pues tiene que buscar sus esferas de influencia. Pésimas noticias para México.
No nos van a rescatar ni China ni Rusia. No empiezan a hacerse ilusiones, se los digo yo. Entonces, la desgracia es, pues, ya lo había dicho Porfirio Díaz, desde que tenemos Estados Unidos junto, ha sido la tragedia geopolítica de Chile. Y luego tenemos una bola de entreguistas que se creyeron gringos, los regiomontanos, los del ITAM, y ahora los mismos gringos los sacan a patadas de Estados Unidos. Y ya quieren ser de nuevo nacionalistas. El problema de México, lo digo abiertamente, en esto la maestra nos enseña, nos ilustra, nos desmexicanizamos. Y hoy estamos pagando el precio muy alto. No teníamos plan B porque no había plan A. Luego, recibían órdenes, ahí está, cuando Salinas pierde la elección, el que se movió de más, como dice la maestra, cuando pierde la elección, que a ustedes les tocó, dice, y a mí un día, nunca olvidaré eso y siempre guardar eso, un día, bueno, no puedo decir nombres, pero un día cuando conversaba yo muy seguido con la maestra, cuando nos encontrábamos en el mismo pasillo, ahora ya hace mucho que no nos encontramos en los mismos pasillos, porque también los edificios ya cambiaron, los personajes también, los que estaban de izquierda ya se fueron al centro derecha, etc. Entonces, me acuerdo perfecto que una ocasión me dijo que fuimos muy cobardes de no haber tomado Palacio Nacional, cuando se debió haber ido. Quizás hoy, de retrospectiva, esté resonando sus palabras, maestro. Algo nos faltó, porque llaman varias veces que nos roban la elección, ¿no? Pero ya les gustó, como saben que no va a pasar nada, siguen robando hasta que pase algo algún día. Bueno, en resumen, México es el país más golpeado, va a ser el más. Vean, y es muy fácil, yo manejo mucho las geofinanzas, pero con elemento geopolítico. Vean, la moneda que más se ha devaluado en el mundo ha sido el peso mexicano. Y ahí les va, ¿cuál ha sido desde que llegó Trump? ¿Cuál ha sido la moneda que más se ha revaluado? A ver, Fernando, ¿qué andas en eso? Y él es el banquista, ¿eh? Yo creo que por eso sé más esas cosas, porque me meto a lo que nadie se mete. El rublo ruso, 25%. ¿Por qué razón? Bueno, porque es muy sencillo. Trump quiere hacer un acuerdo con Rusia. Eso está abierto. Vean toda la histeria, el macartismo rusófobo que impera en Estados Unidos, es porque van a cambiar los negocios, lo dijo muy bien Ángel al inicio. Es decir, el grupo de Soros, de los Rothschild, dos dinastías a las que le gana Trump, que son los Bush, que controlan la CIA, que se nos olvida eso, y los Clinton, pues fueron los perdedores. Pero no hay que perder de vista que vean, aquí a Trump le dan hoy estamos en la época de los trilemas, ¿no? Yo a cada rato doy, yo que participo, pues igual soy mexicano, ustedes quizás más, un poco menos, pero yo que escucho, lo van a matar, perfecto. ¿Qué resolviste? Hasta Krause ya mandó decir que hay que asesinar, el gran demócrata, ya borró su Twitter, dice que hay que matar, es una exigencia moral, un imperativo moral, asesinar a Krause. Bueno, ganó, perdón. No, ese ya se suicida solo, no hoy veamos, no entienden nada porque además perdieron. A las 5 de la tarde estaban festejando en Televisa que ya había ganado Hillary. Y yo estuve un día antes con ustedes aquí y les dije va a ganar Trump con datos duros. Ese día no viniste, mi querido, pero te pasaron el reporte. Eran datos duros del colegio electoral y Trump arrasó en el colegio electoral porque la elección en Estados Unidos no es popular, es de colegio electoral y hoy tiene la mayoría en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Pero si ustedes se van más a las cámaras estatales, el Partido Demócrata no existe, es más grave todavía. Es decir, todo el mundo habla de Trump y yo los apoyo, Digo, yo como nunca le iba ni a Hillary ni a Trump, nunca tuve problemas, los shakespearianos,
menos hamletianos. Entonces, a mí me da igual, para mí era tan malo el pinto como el colorado. Hillary, oiga, ¿cómo se van a poner en el Senado de la República, donde hay un letrero atrás que dice la patria es primero? Donde Emilio Gamboa, Lozano, el Zoé, no sé cómo se llama, Robledo, la Mariana Gómez del Campo, la Dolores, Camisas, esa no la vi porque es no, la mejor. Entonces, a mis amigas las protegen. La Dolores no la vi, no la quisiste ver. ya me lo han dicho, pero yo no la veo, por más que me muestren la foto, no puede ser, no puede ser. A lo que quiero llegar es de que con las camisetas de Hillary, si nadie nos dañó más que Hillary, ahí está en Wikileaks, fue la que obligó al gobierno primero de Calderón y luego de Peña a entregar el petróleo mexicano, que ha sido el peor error geoestratégico que hemos cometido y que nos vamos a arrepentir por varias razones. Bueno, ya ahí va. ¿A quién pone Trump en la Secretaría de Estado? Pues nada menos que al ex mandamás de ExxonMobil, Rex Tillerson, con quien ya traía acuerdo con Vladi, ya quedamos que le vamos a decir Vladi a mi amigo Vladimir Putin, Vladi, por $500 mil millones. Ustedes saben, eso apalancado, estamos jugando. Por eso el petróleo ha subido. No es que lo querían bajar a 20, lo bajó para dañar a Rusia, igual lo que le habían hecho en la década de los 80. Le bajaron el rublo y bajaron el petróleo. Creyeron que con eso iban a acabar con Rusia. Y ahí les van datos duros, vienen de Alistair Krug, que es nada menos el asesor de Solana, quien fue el canciller de la Unión Europea. Cuando se cae hace 2 diciembres el rublo, adivinen quién la rescató. China. Es importante. Para que vean, China tiene otra visión, siempre ha jugado a las tres grandes potencias. Y ahí les va otra, además ya se sabe, cuando en la crisis del 2008 estaba al borde de la quiebra Wall Street por la caída de Lehman Brothers, de la que todavía no se repone de ella. En 2008 Rusia le sugirió a China de vender los bonos del tesoro para darle el golpe de martillo a Estados Unidos, y China no hace. Entonces tenemos que entender muy bien cómo China antes jugaba en 2 bandos: el bando militar con Rusia, el bando, podemos decir, de complementariedad gasera, con el que tiene el máximo acuerdo gasero, tiene una gran complementariedad geoeconómica, pero también la agenda comercial con Estados Unidos, que es su primer socio comercial, nos guste o no. Por eso tiene un déficit tremendo con Estados Unidos a nivel comercial. Bueno, entonces, pero hoy esto está cambiando, y yo creo que el peor error que cometió Obama, y hoy ya lo están manejando, yo lo digo con mi rigor, aquí lo hemos dicho varias veces, el peor error que cometió Obama, que creo que viene desde 1776, ese error de Estados Unidos, fue haber empujado a Rusia a los brazos de China. Fíjense, ese es el juego del mundo. Si ustedes entienden eso, los demás países se van a ajustar en consecuencia. Todo se va a ajustar. Por eso, si hay orden, sí, pero hay fractales, es decir, elementos de orden dentro del desorden. Y los 3 órdenes que existen, nos guste o no, son Estados Unidos, Rusia y China. Vean ustedes a Rusia, está tranquila. China está tranquila. Los que no están tranquilos son en Estados Unidos, donde hay una guerra civil que no se atreve a decir su nombre. Esa es la verdad. Es un país fracturado a todos los niveles. Bueno, en esencia, salvo, aunque hay muchas cosas que donde han habido revires, cambios, porque, como muy bien lo expresó Fernando, Trump es un blofista. A veces hay que tomarlo en serio y a veces no, depende. Por ejemplo, yo ya lo veo deslactosado. China lo deslactosó. Lo primero que si quieres hablar conmigo, primero dices que no existe Taiwán. Nada más es el One China Policy, la única política de China. Entonces sí te tomo el teléfono, le dijo el mandarín chino. Yo ahí lo puse, me acuerdo. Trump deslactosado, ya le cacharon, pero aquí con México no. Ha sucedido cada día, se envalentona más, porque él lo ha dicho, él aplasta a los débiles
Seguro. y negocia con los poderosos. Vean, yo ahora que doy clases en posgrado en la UNAM, tengo muchos alumnos. Lo primero que hago para que entiendan qué es Estados Unidos, y no los quiero poner en evidencia, pero les voy a decir algo muy grave, y no les voy a hacer la pregunta a ustedes, porque tampoco yo vengo aquí en plan bondadoso. Cuando le pregunto a mis alumnos, y acabo de darles una conferencia de empresarios, y le acabo de dar a las burguesas, mis amigas de las Lomas de Chapultepec, ¿saben? Les pregunté, ¿quién de ustedes ha ido al Museo Nacional de Intervenciones? No, no se los pregunto a ustedes. No, porque no vi muchas manos, no quiero salir vivo, Bueno, los alumnos prácticamente nadie conoce el Museo Nacional de Intervenciones. ¿Saben lo siguiente? No hay otro. ¿Cuál? De la sede del PRI. Es otro museo. Esa es otra intervención. Y ni a museo llega. Bueno, entonces, el de ahí, y fíjense, se los digo, Gisela, que es mi asistente, pues me adjunta ahí también en clase, llegaban choqueados los alumnos. Porque no conocen la historia del Estado de México. Mis amigas burguesas eran 25, habían 2 que habían ido, y ni les creo. Levantaron la mano nada más por levantar. No quise ser ahí cruel para decir, bueno, ¿y dónde? No, yo iba a dar mi charla, no a pelear, menos un sábado al mediodía. A lo que quiero llegar, fíjense qué grave. Ni nosotros conocemos nuestra historia, ni conocemos la de Estados Unidos. Fíjense qué grave. Y acuérdense aquel dicho del psiquiatra Santayana de Harvard: quien no conoce su historia está condenado a volver a repetirla. Hoy nosotros cometimos, vean, si hubieran ido esta bola del gabinete de Peña, sobre todo Videgaray, pobre Peña, a mí me cae bien. La lástima. Es el títere de Videgaray. Ya hasta la gaviota me cae bien. Y ahora me cae bien porque ya no vuela, imagínate. Imagínate si volara. A lo que quiero llegar es de que yo les garantizo, si le preguntara yo al gabinete quiénes han ido al Museo Nacional de Intervenciones, les puedo apostar que ninguno. ¿Qué quiere decir eso? Que no conocen la historia de México. Es decir, ¿cómo entregas tu petróleo, que es tu último resguardo, y ya te quedas sin anticuerpos? Ya no tienes, te vuelves el país más vulnerable. A ver, que Putin regale eso, el petróleo de Rusia. ¿Por qué él no? Y aquí sí. No, que la reforma energética nos iba a lanzar a la Vía Láctea, ya no cabíamos en el planeta. Y Moving México, y el Mexico's Moment, ¿no? Todas esas palabrejas. Vean cómo está el país. Bueno, a lo que quiero llegar, pero tampoco conocemos la historia de Estados Unidos. Vean, yo daba un libro en posgrado de Huntington, que no es el choque de civilizaciones, es el Who Are We? ¿Quiénes somos? Un libro mexicanófobo a ultranza. ¿Por qué razón? Porque el supremacismo was, que son los puritanos de Mayflower, que llegan del siglo XVII, a veces no sabemos la geopolítica. Bueno, ¿por qué llegaron esos protestantes de Gran Bretaña a fundar las 13 colonias de Estados Unidos? Pues era la lucha contra los católicos de Nueva España, contra nosotros. Ya se les olvidaron. ¿Cómo puede haber ahí conciliación? Bueno, ya los mexicanos ni siquiera somos católicos, somos guadalupanos, somos de la vanguardia del catolicismo, vamos más allá del catolicismo, somos guadalupanos. Yo hace broma digo, si los cristeros hubieran sido guadalupanos, hubieran ganado la guerra. Así es México, pero no, claro, son bromas, es un poco fuertes, pero bromas al fin y al cabo. A lo que quiero llegar es de que hoy, cuando ven, y además es un fenómeno muy similar al de Israel, muchos van a decir, bueno, ¿y cómo le atinaste? Yo no le atino, yo leo, estudio, hago proyecciones, ¿cómo le atino?
Si no, ya le hubiera atinado una Videgaray. No da ni en Hacienda, ni en la Cancillería, en ningún lado. Dice que fue a aprender. Oye, ¿cómo aprendes tú geoestrategia en 2 años? Por favor. Ya que aprendes, ya se acabó el país. Entonces, a lo que quiero llegar es de que este fenómeno del supremacismo blanco es real, porque incluso es idéntico al de Israel con los palestinos. Por eso yo manejé mucho el concepto de la palestinización de los mexicanos, porque en una ocasión en Dallas, Texas, Netanyahu comentó, primer ministro de Israel, dice: los palestinos son para los israelíes lo que los mexicanos son para los blancos estadounidenses. Vean cómo han tratado a los palestinos, vean toda la cuestión de muros. Entonces no le atiné, sé la historia de los palestinos con Israel, sé cómo los tratan, sé cómo les quitan el agua, etcétera, toda la política de apartheid, es lo mismo. Entonces el supremacismo blanco es idéntico al supremacismo sionista. Y el supremacismo blanco de los famosos WASP entran en pánico cuando ven sus recientes estadísticas del Buró de la Oficina del Censo, donde allí ya ven, ni siquiera nos llaman mexicanos, nos llaman hispanics, ¿no? No sé qué quiere decir esa palabreja, es horrible. Todavía latinos, medio las paso. Y ustedes saben que el 62% son blancos. 62. 53% de mujeres votaron por Trump, se nos olvida. 2/3 partes del ejército votó por Trump. Todos los veteranos de guerra votaron por Trump. Por eso él se la pasa por el ejército. Por eso va a aumentar el gasto militar a $54,000 millones al año, que además es un gasto, no sabes por qué nadie, Fernando, es un gasto, dicen, de economía de guerra, tipo para-keynesiano, algunos le dirían. Bueno, a lo que quiero llegar es de que cuando ven que la demografía mexicana es el 80% del 18% de latinos y que en 20 años íbamos a ser la principal mayoría étnica de Estados Unidos, decidieron esto ya está. Pero no viene de Trump. Ahí la equivocación es creer que es Trump, no es cierto. Viene desde Huntington. Es toda una política supremacista que no les conviene, obviamente, perder el control a ese grupo que fundó Estados Unidos en el siglo XVI. Ahí está el libro de Huntington para que lo relean y vean ustedes realmente de qué se trata. Porque no es un libro, es mucho anterior a Trump. Bueno, Trump ni sabía que se iba a lanzar a candidato. Pues el primero coqueteó de ser independiente y luego se fue al Partido Republicano. Con todas las cosas que aquí nos pasaríamos toda la tarde, noche, hablando de Trump, yo lo que me quiero abocar más es a la parte geopolítica. Entonces, ¿qué momento estamos? Ya se ha dicho muy bien aquí. Estamos ante un cambio tectónico de paradigma. Eso es real. Que va a tener afectaciones a todos los niveles de la vida, por la sencilla razón que Estados Unidos con Rusia pues son las principales potencias nucleares del planeta. Así de sencillo. Ahora esta cuestión del muro con nosotros, que nos afecta y nos ofende, no es nada más una cuestión de crear el muro para que no pase la droga a Estados Unidos, etcétera, que además no pueden perder de vista, no se puede soslayar, que hay una epidemia de heroína en Estados Unidos, y eso no se está publicando, de fentanilo, que es una droga 50 veces más poderosa que la heroína, le está pegando a los jóvenes millennials de menos de 30 años de edad. Ese es parte del muro, pero también es una guerra demográfica. Pero ese muro no se queda en la frontera mexicana, sigue con el muro Videgaray, que así lo hemos bautizado mucho, que es crear otro muro entre Chiapas y Guatemala. ¿Por qué razón? Porque hoy los centroamericanos están entrando más a Estados Unidos que los mismos mexicanos. Pero como lo dice el general Kelly, vamos a crear capas de aquí a dónde, hasta Perú. Hasta Perú. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos ha sido muy travieso, se ha metido en las fronteras de Rusia, de China, pues también se la pueden devolver. Y muchos de los migrantes pueden no serlo, no sé si me estoy explicando. Digo, Estados Unidos lo sabe perfectamente. Por eso ponen a un general
al mando del Homeland Security. Es decir, es una agenda multifactorial la del muro, aparte que también es un gran negocio. Va a ser construido por una empresa israelí que se llama Magal Systems, que es la especialista en muros en la mayor parte del mundo, etcétera, etcétera. Entonces aquí con nosotros una agenda multifactorial. Ustedes me preguntan, oye, el TLC hasta nos va a hacer bien. Nunca nos benefició el TLC. Le benefició a 3 millones que están en el área automotriz. Ustedes saben que no es el mayor ingreso de México, me da pena decirlo. El principal ingreso de México es el síndrome del Chapo, 165 mil millones de dólares. Luego le siguen las remesas, imagínense nada de lo que se produce en México. Bueno, el Chapo, pues no les doy las remesas en 25 mil, luego andan entre 20 y 23 mil la mayoría del sector automotriz, que le da empleo a 3 millones, tampoco es la gran, que ha balcanizado a México. Por eso ustedes tienen la zona del norte del país, Querétaro, Aguascalientes, sobre todo Querétaro, está creciendo más 10%. En el centro de Querétaro, el metro cuadrado es más caro que en Izúcar, vale $3,000. Bueno, pregúntale a Lara Musabara dónde ha ido a comprar. Dejémoslo ahí. Y el sur de México desahuciado. Chiapas -6, Tabasco -6, Veracruz -6, Campeche con 1 millón de habitantes, donde estaba el quinto yacimiento petrolero más importante del mundo, Cantarell, -8. Balcanizado está el país, de facto, a nivel económico. Entonces hasta nos va a hacer bien rehacer el sur, porque además muchos de nuestros inmigrantes que no son criminales, ni son vándalos, ni son violadores, bueno, pueden tener sus hobbies, eso es otro tema, pero en realidad son refugiados económicos. Yo he manejado mucho el concepto, igual que hay un refugiado político, hay refugiados económicos, porque México no tenía la libertad económica por el modelo neoliberal, que solo privilegió al 1% de una clase parasitaria, caquistocrática, plutocrática, y ahí la dejo, porque si no, me van a bailar. Y ahí es donde se dan, pues, estos campesinos nuestros, que Fox los quería de jardineros, se acordarán, son los que emigran a Estados Unidos. Y tenemos 40 millones de mexicanos, que no se nos olviden, y tenemos a 11 millones de ilegales. Imagínense que nos los devuelvan, ¿qué hacen? Ahorita, por ejemplo, hay un senador, no quiero decir nombre porque ya me buscó, ya se quiere reconciliar conmigo, pero a donde he ido lo he criticado porque dice pura, supera la barbaridad del día anterior. Porque México se ha hecho un manicomio, se los digo en serio. No hay serenidad, no hay reflexión. A ver quién dice la estupidez más grande en ese plan. Bueno, uno de ellos dijo, vamos a abolir el Tratado Guadalupe Hidalgo en 1840. Iba a ser gobernador de Guerrero, ya casi salió en el Financial Times, si no yo ni lo leo. Con Agustincito Barrios Gómez, los dos salieron a decir, abolir el. Le pregunto, ¿no se tomaron la libertad de tomar un teléfono, hablarle? Yo doy clases en el ejército, sé de lo que hablo y hablo con ellos. Tomar el teléfono, preguntarle un general, diplomado de Estado Mayor. Oye, ¿qué significa abolir el Tratado Guadalupe Hidalgo 1841? Pues es el statu quo ante, es decir, estamos en guerra. Y ahí les va lo que yo siempre estoy diciendo. A mí no me preocupa ir a la guerra con Estados Unidos. ¿Saben qué me preocupa? Ganarla. ¿Y qué hago con 324 millones de gringos cuando no sé manejar a 124 millones de mexicanos? ¿Se dan cuenta a dónde vamos? Entonces yo resumo esto. Bueno, el tercer ingreso, se los digo, es la cuestión tecnoagrícola. El cuarto ingreso, ya están a la par el petróleo y el turismo. Y hoy nos vamos con la noticia que en superávit neto, el guacamole, el aguacate, deja más dinero que el petróleo. Pues cómo no, si lo entregamos, entregamos el petróleo. Gravísimo error. Y no sé cómo lo recuperemos. Aunque llegue la Madre Teresa de Calcuta a la presidencia, no veo cómo, no es fácil, ya está entregado eso.
Bueno, ahí no me quiero meter en esas honduras. A lo que quiero llegar, dos cosas, ya para abordar el tema nodal. Ese todavía es el medio, bueno, era la entrada, ¿no? La objeto. Tenemos que hacer el diagnóstico de lo que pasó en Estados Unidos. Mientras no lo hagamos, vamos a estar cometiendo errores en consecuencia. Y segundo, ver el inventario nacional. Vamos a hacer un inventario de lo que tenemos en México. ¿Con qué contamos? Vean todos los países que nos abandonaron. Canadá nos vendió. Canadá dijo, vean lo que dijo, tengo intereses más que amigos. Uno de los que estaban negociando con México, el de Canadá, dijo, México está en la ventana de un rascacielos agarrado por los pies. Literal. Y los vendieron. Japón los vendió, porque van a invertir 700 mil millones de dólares en Estados Unidos. ¿Pero por qué razón? Para que Estados Unidos le provea su paraguas nuclear frente a China. Es decir, si no, pues lo dejan ahí. Estados Unidos necesita dinero y lo va a agarrar de donde sea, hasta de los pobres migrantes, de la remota, de donde sea, del que se deje. De ese tamaño son las necesidades de Estados Unidos. Bueno, y luego Japón, bueno, ya Toyota, ya tengo el dato del sábado, me lo dieron, Toyota ya no va a invertir en el Bajío, se va, para que se vayan preparando. Entonces, Israel, que era el gran amigo de Videgaray, los dos luchan contra el racismo y esas declaraciones, etc. Cuando Israel es el país más racista del planeta, ni eso sabe Videgaray, imagínense un canciller que no está enterado. Va al festejo del holocausto, a la celebración del holocausto, y al día siguiente Bibi Netanyahu con un tuiterazo lo acabó diciendo apoyo el muro Trump. Nos vendieron. Tuvo que salir aquí la comunidad judía a protestar, etc. Bueno, ya no me quiero meter en esas honduras, pero sí tenemos que ver que los supuestos amigos nos vendieron. Y ahora nos obligan a remexicanizarnos. Pero no porque les guste a los del ITAM, o porque les guste a los regios, porque no tienen otra. Nos sacaron a patadas de Estados Unidos. Mira, nosotros no tenemos problemas, la maestra y todos. Estuvimos nuestra lanchita mexicana, felices, en Xochimilco. Nunca creímos en el proyecto del TEMES. Siempre vimos que iba en detrimento del país. Yo incluso le llamé, cuando lo lanzaron, le llamé el TLC bis, el Tratado de Libre Cocaína. No me equivoqué. Desgraciadamente a veces hay que equivocarse. Bueno, a lo que quiero llegar, y hoy nos obligan a ver a Latinoamérica, cuando aquí estaban festejando que ya éramos norteamericanos. Todo el proyecto era North America, hasta se lo decían en inglés. Y nos olvidamos de Latinoamérica. Y hoy estamos obligados a encontrarnos con nuestros hermanos latinoamericanos. Esa es la situación de México. Ahora, esto no quiere decir que se acabe México, al contrario, nosotros tenemos, primero tenemos una gran riqueza. Acabo de dar una charla en Plaza Nesa, después de la burguesía y Lomas, fui a Plaza Nesa, la tarde estaba echándome, y ya les lancé un eslogan, así les dije, hasta en inglés se los dije, porque ellos tienen 2 millones de gente de Ciudad Neza en Estados Unidos, el equivalente de acá. Y estaban aterrados, ¿qué van a hacer, no? Bueno, no les dije la verdad. Lo primero que les dije era que hay que crear una banca nacional que no tenemos. No la tenemos. Hay que tenerlo. Banca municipal, estatal, regional. Tenemos que hacer una banca nacional. No la tenemos. Tenemos que hacerlo. Tenemos que rehacer al país con un enfoque nacionalista. Remexicanizar a México. Entonces, si no nos quieren, ¿qué hacemos? Quieres ser gringo y ellos no te quieren. ¿Qué haces? Yo nunca quise ser gringo, no es el problema. Pero los que quisieron ser gringos, ¿qué hacen? Entonces, a lo que quiero llegar, tenemos que pensar muy bien en hacer algo. Tenemos una juventud maravillosa. En este país la mitad son millennials, menos de 30 años. Y hasta les dije un eslogan en Ciudad Neza que lo empezaron a gritar en inglés. Fíjense qué bonito. Así que les dije, como Trump dice America's first, pues México first. Ya estaba México first. Porque todos han vivido en... Bueno,
no nos queda de otra porque no nos vamos a dejar vencer. Y otra, tenemos que invertir mucho en investigación y desarrollo. Vean, hoy las universidades que únicamente investigan en México son las públicas, las vilipendiadas. Las privadas no hacen nada de investigación. En el ISTAM no se investiga. Mientras nosotros estamos investigando en la UNAM, están jugando dominó, por favor, en el salón de clase. Estamos una vacilada, la creación de Salinas. Bueno, a lo que quiero llegar, y de Pedro Aspe, obviamente, y de Balleres y toda esa fauna, ¿no?, que nos han llevado al desastre. Entonces tenemos que pensar en investigación y desarrollo seriamente, y a rehacer el país. Y el campo mexicano. No puede ser que a estas alturas importemos maíz. Vean, yo les acepto que importemos hasta huevos de gallina, porque ya las gallinas mexicanas ya no comen, algo tienen, ya no. Todas las importamos. Importamos ya de Estados Unidos huevos. ¿Alguien lo puede creer? Acepto el trigo y todo. Usted, el frijol todavía acepto que sea. Pero ustedes saben, la esencia de la mexicanidad es el maíz, es el Popol Vuh. Para que vean que no conocemos la historia de nuestro país. Entonces a mí se me planta hoy un itamita fracasado que ya lo sacaron a patadas de Estados Unidos y me viene a hablar de la mexicanidad y la unidad. Pero ¿cuál unidad si tú has desunido al país? Por eso fue un fracaso la marcha de la Dresser, que es también de Krause y compañía. Y los acabamos a tuiterazos. Le ganamos a Televisa con tuiterazos. Porque los jóvenes nos hacen caso. Bueno, en resumen, ese era el otro. Ahora vamos a la parte, ya casi para acabar, a la parte principal. Entonces, vean, yo les diría el momento del mundo. ¿Qué está tratando de hacer Trump? Romper la alianza estratégica entre China y Rusia, jalando a Rusia. ¿Cuál es su atractivo? El petróleo. Así de sencillo, para no andar ahí con cuentos japoneses. Y con China, obviamente, tiene un problema comercial de déficit, porque Trump tiene un déficit, bueno, no Trump, Estados Unidos, tiene un déficit de casi 800.000 millones de dólares con el mundo. Entonces ellos lo van a resolver muy fácilmente. Van a decir, bueno, yo tengo déficit comercial con México, con China, con Japón, con Alemania, y voy a meter lo que se llama un 20, que ni es de Trump, eso viene del Partido Republicano. Hay que seguir mucho a Paul Ryan, porque aquí la gente se va sobre Trump y cree que gobierna solo. Eso no existe, eso no existe. Trump gobierna con círculos concéntricos muy bien delimitados. Ya lo dijo antes, el ejército, el supuesto más fuerte que nunca. Goldman Sachs, tiene al secretario del Tesoro, viene Goldman Sachs, el de jefe del Consejo Económico, creo que es Gary Cohn, viene de Goldman Sachs. El mismo Steve Bannon estuvo en Goldman Sachs. Y vean, desde que entró Trump, y se acaba de jactar el viernes pasado, vean, ha subido la bolsa de valores de Nueva York, todas, los componentes, Standard & Poor's, Dow Jones, ¿no? Ha ganado 3.5 millones de dólares desde el 8 de noviembre. ¿Saben ustedes qué es eso? Es decir, el doble de México, el triple del PIB de México. Ellos están ganando dinero. Otra, la banca de Estados Unidos subió 50% cuando estaba en la lona. Goldman Sachs creció 40%, todos estaban al borde de la quiebra, hasta Citi, Banamex, bueno, si es de allá, Citi, de allá. Todos. A mí se ha ido re bien en la bolsa, en la cuestión económica, de maravilla. ¿Ustedes creen que lo van a quitar? Pues yo les decía, la primera lo matan. Bueno, en Estados Unidos matan. ¿Cómo no van a matar? Pues han matado al presidente. Pueden matar a Trump. Y con mayoría además. La segunda, que lo van a enjuiciar. Yo creo que lo van a enjuiciar si le cae mal al Partido Republicano, porque ellos tienen la mayoría. Pero mientras él tenga la mayoría del Partido Republicano, ¿quién lo va a enjuiciar? Ni de Garay. Está bueno. Digo, tenemos que ser sensatos, porque si no, nos podemos, ¿sabes qué? No hagamos nada, porque ya van a matar a Trump. Y si no lo matan, ¿qué? No es broma, si anda de Garay,
homosexuales sí. Que el tiempo está en contra de él. Yo no veo que esté en contra de él. Yo veo que está en contra de mi carácter. Bueno, en resumen, y la tercera, que lo pueden decir que está enfermo mental, y que con eso es motivo de impeachment. Vean, son vaciladas. Mientras él tenga al Pentágono y tenga al Partido Republicano, es más, hasta se puede reelegir. Ya para acabar. Ya no estemos pensando que se lo van a quitar. Se puede reelegir. Porque no es Trump, es el trumpismo. Con o sin Trump es irrelevante. Vean, es más, si ahorita matan a Trump, ¿sabe quién va a entrar a la presidencia? Mike Pence. Es evangelista furibundo. No, hombre, Trump es por lo menos algo liberal. Mike Pence, oh Dios santo, miren. No, ahí estamos hablando de líder. Es decir, a veces no pensamos, decimos, está bien, yo lo entiendo para la catarsis, ¿no? Está bien, ya. Desenfada, y luego, cuando salía a la calle, hay pancartas, Trump muere, ok, y luego, ¿qué hacen? En el centro del poder, por lo que pasa es que nosotros estamos confundiendo la costa de Estados Unidos con el Estados Unidos profundo que no conocemos. Vean lo que es el Bible Belt, toda la región de la Biblia, pues se volcó por Trump. Todo el Rust Belt se volcó por Trump. Bueno, ya dicho esto, ya resumo lo siguiente. Había el trilema con Obama, había uno, irse a una tercera guerra mundial nuclear, que bloqueó, en un momento dado hasta desapareció Vladimir Putin, una semana, me acuerdo hace 2 años. A mí me lo dijeron los generales cuando estuve en la Academia de Geopolítica de Moscú. Estuvo fea las cosas. Incluso el Papa Francisco fue a Sarajevo, que ya saben, ahí se detonó la Primera Guerra Mundial, y se habló de la probabilidad de una guerra mundial por Rusia y Estados Unidos. Había una gran animadversión entre Obama y Vladimir Putin. En una ocasión Obama hasta dijo: Rusia no tiene nada, lo único que vende es armas, petróleo y gas de potencia regional. Bueno, imagina, a ese nivel, ¿no?, de desprecio. Entonces, a lo que quiero llegar es de que esa era la primera opción. La segunda era, en forma sensata, sentarte con Rusia y con China, y modo, pues, un Yalta nuevo, ¿no?, un Teherán nuevo, a discutir el nuevo orden mundial. No lo hizo y dejó que se pudriera la situación. Es decir, Obama lega un mundo caótico, lega un país, Estados Unidos, fracturado. Por eso ven que Trump el sábado, 5 tituberazos a las 5 de la mañana, a las 5:20 de la mañana, los hizo Trump. Ya ni duerme, soñando a Obama, diciendo que Obama le estaba haciendo toda la cuestión de espionaje. Eso que les habla, que hay una alta tensión en las élites del poder de Estados Unidos. Eso es real. ¿Cómo va a acabar eso? Yo no lo sé, pero sí les puedo decir algo. Alguien va a ganar y alguien va a perder. ¿Cómo? Sí. Bueno, el FBI tiene su juego, ¿no? Tiene su juego. Ya, Hillary dice que la hizo perder, ¿no? Eso, ahí no sabemos. Acuérdense que hay 16 servicios de espionaje en Estados Unidos. Entonces, la CIA es de las menos, yo creo que es hasta la más chafa, ¿no? La DIA, que es la Defense Intelligence, cuidado, la National Security Agency, que es toda la cibernética. Vamos a hablar de cosas fuertes. Bueno, en resumen, ese era el mundo, Trump traía precisamente la idea de aliarse con Rusia. Por eso entraron en pánico en Europa. Sabían que una alianza entre Vlad y Trump pues se reparte en Europa, así de fácil, tampoco son tontos, la vieron muy bien los europeos. Y ahora que está exigiendo Trump, porque necesita dinero, bueno, voy a seguir manteniendo la OTAN siempre y cuando pague su cuota. Igual a Japón, ya se lo dije, a su Corea. Bueno, nosotros por lo menos no tenemos ese problema, ¿no? Ahí nos daba para la seguridad $1,000 millones. Ya dijo Osorio Chong, que es un gran geoestratega, uno de los máximos geoestrategas del mundo. Dijo que no nos sirve para nada la seguridad de Estados Unidos. Entonces, ese es el momento de hoy. Se han dado cambios fuertes.
Yo vean lo que les sugiero, hay que leer la prensa anglosajona, sin duda alguna, porque se da uno cuenta, sobre todo la británica es más seria que la gringa, además que hay que saberla leer, muchas veces hay que leerla al revés. La gringa es muy dura, es tipo SDP Noticias, peor de lo peor. Ya ven, me conocen que es ese, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que quiero llegar es de que la prensa china hay que leerla, la prensa rusa. No, está en español, el Xinhua en español, la rusa está en español también. El diario del pueblo. El diario del pueblo, sí. No leemos o no queremos, somos masoquistas, estamos leyendo siempre lo que nos den de forma, bueno, pues eso va a traer, o el Milana o todo eso. Y entonces, ¿por qué es bueno? Porque se dan cuenta ustedes que ellos ven al mundo de otra manera a la que la ven de forma, porque es otra visión. Hoy, por ejemplo, estaba leyendo yo a los chinos y en varios lugares decían: nosotros podemos ayudar a la infraestructura de Estados Unidos, porque Estados Unidos piensa crear e invertir $1 millón de millones en la infraestructura. Dice, les podemos hacer trenes bala, si no tienen trenes, se los hacemos. Nos podemos ayudar a construir aeropuertos. Vean cómo son los chinos, tranquilitos, ¿no? Pero dicen, nosotros te damos $1 millón, hombre. ¿Cuál es tu problema? Porque ya vieron que Japón soltó 700,000. Entonces pues también los chinos van a soltar, y es un gran negocio entrar a la reinversión de Estados Unidos. Entonces, ya estamos viendo que ya se empiezan a acomodar las cosas, ya le agarraron a Trump como anda bloqueando. Bueno, ya dicho esto, ya pasamos a la parte final de esta charla, que aquí iniciaba la siguiente. No, les ¿puedo dar una publicidad? Claro. A ver, la primera, Giselita. Vean, el martes que viene, en el foro Coyoacanense, nunca se me da, Coyoacanense, a las 19 horas están invitados. Voy a presentar mi reciente libro, Geopolítica del Yihadismo Global. Y espero que a mitad de año les invite al otro libro que ya casi está, que se llama ¿Por qué ganó Trump? Digo, para que no nos salgamos. Entonces ahí están invitados, va a haber vino, ojalá que se flora. La siguiente. La siguiente. Bueno, vean, todo lo que es asunto mercantilista se desfondó. Lo primero que hizo Trump es decir, no quiero saber nada del TPP, el Trans-Pacific Partnership. Nada más hay uno que quiere entrar al TPP, uno, el secretario de Economía de México. Ya se salieron todos, ahorita lo van a ver. Menos él, no está enterado, imagínense, tenemos gente que no está actualizada. Aquel día le leo a Guajardo, por Dios, a mí ya me cae bien por lo tonto que es. Es tan tonto que ya me cae bien. No, pues pobre, un tonto no es. Igual que un niño autista, un síndrome de Down. Bueno, los de Down por lo menos sonríen, ¿no? Este es y dice, la única tabla de salvación de México es la OMC. Bueno, el señor no lee ni a Trump. El viernes dijo Trump, voy a aniquilar a la OMC. Pero Guajardo sigue con la del TPP, sigue con la OMC y dice que va a ir win-win de igual a igual con Estados Unidos a negociar con el TLC. Bueno, dice uno, ¿qué es eso? ¿No se dan cuenta que es un momento geopolítico de seguridad nacional, de migración, de grave crisis económica interna en Estados Unidos? Ese es el cambio de paradigma real, donde por eso no quieren saber nada de globalización, pero ya se había dado, vean, en los países donde nace la globalización, en 1979, con Margaret Thatcher y con Reagan, es ahí donde los entierran. El Brexit, ¿qué es? ¿Qué es el trumpismo? Pues, totalmente lo contrario. Bueno, entonces ahí tienen ustedes el TLCAN, Thatcher. La siguiente. El TTIP en Europa lo mataron. Es el equivalente transpacífico, este es el Atlántico. La siguiente. Ahí está el TPP famoso, 12 países. Bueno, México está en todos. ¿Cuándo nos han preguntado a los ciudadanos? ¿Cuándo nos preguntaron con el TLC?
Nunca nos preguntaron. Bueno, ahí tienen aquí Perú, Chile, etcétera, Japón, Vietnam, etcétera. Bueno, ese ya lo mató Trump. Dijo, no vamos al TPP. Ahora, México tiene 43 tratados de libre comercio. ¿Escucharon bien? No es broma, lo leí en el Financial Times. Bueno, lo leo acá. La prensa mexicana es la más desinformativa del planeta. 43. Y el 80% era por Estados Unidos. ¿Para qué sirven los 242? Bueno, puedes tener 200 hasta con las islas, Vanuatu y todo eso. Sirve. Todos acuérdense, mal que bien estamos entre las 20 principales economías del mundo. Y ahí la siguiente, y vean ustedes, la Alianza del Pacífico, que va a pasar con ella, pues servía precisamente para incrustarnos al TPP. Ese era el tour. La siguiente, que no metieron a Colombia, por cierto. Y ahí vean. ¿Habían oído usted hablar del RSP? Porque no sale en la prensa mexicana, porque no leemos a los chinos. Y esta se llama la Partnership, Asociación Económica Integral Regional, que es la de los chinos. Tiene a 16 países, vean. Y este es el traslape con el TPP, nada más que este está muerto ya, bye bye. Chile ya se quiere venir acá. Chile, igual Perú, en un descuido se oye, pero Chile ya se quiere, porque acuérdense que Chile le vende el cobre a China, le conviene. Pero vean cuántos países tiene China, nada más tiene con India tienen a Japón, Malasia, Vietnam, vean, y esos estaban antes acá, pero estamos ahí. Australia y Nueva Zelanda, que son de la anglosfera, están en el RCP, para que vean de qué lado se está yendo. Es decir, Estados Unidos se agazapa comercialmente y le deja, ¿por qué? Porque se tiene que reconstruir. Estados Unidos abandonó su infraestructura durante muchos años, se dedicó a la especulación financierista y ahora es tiempo de rehacer las cosas. Bueno, la siguiente. Bueno, estos son los proyectos, ya hablo de ellos Fernando. China está tratando de hacer la nueva ruta de la seda, una marítima que vendría por acá, por la India, por Sri Lanka, aquí el Cuerno de África, etcétera, para entrar por el canal de Suez y por el mar Mediterráneo a Europa. Y la otra que pasaría por el centro de Asia, naturalmente, y luego aquí por Irán, es importante la conexión de Irán, para entrar luego a Turquía, a Rusia, dar la vuelta a Rusia, luego bajaría a Duisburg en Alemania. Esa es la idea de las dos rutas marítimas, que son proyectos de infraestructura. Moraleja, son momentos de infraestructura a nivel mundial. Vean, con China, con Estados Unidos, igual con Europa, si es que queda Europa, si luego queda Europa. Yo soy muy egocéntrico, pero tengo que admitir que no es el mejor proyecto de Europa. Entonces, a lo que voy, son momentos de infraestructura. ¿Y saben cuál es el único país que no piensa en infraestructura? Ya saben cuál es. Exacto. Bueno, la siguiente, Toshiba. Entonces ya se van, ya nos dejan. Ya no quieren saber de nosotros. ¿Qué pasó? Que llegará y lo boicoteó. Que se apagó. ¿Solito? ¿Tan rápido? Bueno, entonces, a ver si me acuerdo de las que quedan. ¿Qué pasó? ¿Se fue la luz o qué? Eso debe ser la conexión. Bueno, ya casi concluyendo, ¿cuántas me quedaron, Giselle? ¿De qué era? Bueno, viene la cuestión europea. Europa vive un momento difícil de decisión de destino. Tiene elección el 15 de marzo en Holanda. Francia. Luego en mayo en Francia y luego en Alemania en octubre. Imagínense, ahí se decide. El euro no le ha ido bien, también le han pegado durísimo. Lo dice el primer ministro de Hungría, le echa la culpa a Soros
de estar empujando la migración a Europa. Y es la que ha desestabilizado a todo el continente. Vean, yo estuve hace 3 años, ¿no? Sí, estuve en los Balcanes, me invitó el presidente de Macedonia, me eché todo el tour, no había problema de migrantes. Y hoy vean, es el drama. Todos los países están creando muros, entonces es una tragedia, ¿verdad? Vienen de muchas partes de las guerras que el mismo Occidente creó, etcétera, etcétera. Entonces hoy tienen el euro, no le ha ido bien tampoco, aunque le ha beneficiado para sus exportaciones, pero hoy el euro se cotiza casi a la par del dólar, ya está prácticamente al mismo nivel. Entonces son momentos, por eso Europa no la están contando. Luego Europa tiene un problema a nivel militar, que es muy fuerte. Primero que nada tiene el paraguas de la OTAN, que depende de Estados Unidos. En segundo, sí tenía 2 potencias nucleares, Gran Bretaña, que ya se salió, y le queda Francia, que si gana Marine Le Pen seguro se sale de la Unión Europea. Además ella es amiga del zar ruso, muy amiga. Entonces ahí estamos viendo sí son momentos muy duros para Europa, y por eso no entrarían. Lo ideal hubiera sido que Europa participara en un orden cuatripolar, sería benéfico. Desgraciadamente Europa se entregó mucho también a Estados Unidos, y hoy lo está pagando. Hoy ellos quieren ya crear su propia fuerza nuclear, pero no es fácil, ¿no? De un día al otro no se pueden crear armas nucleares. Entonces el momento final de Europa, etcétera, etcétera. Bueno, y vamos a los puntos candentes ya para concluir. Era la que seguía, ¿no? Lo que se llaman los flashpoints. Tienen a Ucrania, que si ustedes ven desde el 2008 no le hicieron caso al presidente ruso, desde el 2007. Hay una conferencia que es la más importante en Occidente, que se llama la Conferencia de Seguridad de Múnich. Y en 2007 fue el presidente ruso Vladimir Putin y comentó que ya se había acabado el orden unipolar y que era el momento del orden multipolar. Sí, pero vean, eso de multipolar suena muy bonito, es idílico, pero no vamos a estar México ahí, ya nos hacemos ilusión, aunque seamos parte del G20. Realmente el Olimpo es para muy pocos. Y hay 192 países, ¿a poco todos van a estar en el orden multipolar? Todos se van a ajustar a las zonas de influencia de los 3 polos, de los 3 grandes polos. Esos se van a ajustar. Ya vieron ahora con este plan regional cómo se han ido muchos del lado de China. Se dice fácil. Y ahora que Estados Unidos no los quiere, se van a ir más. Entonces, en 2000, fíjense, este año el canciller, ni siquiera fue el presidente ruso, envió al canciller Lavrov, y lo que dijo Lavrov fue algo muy interesante, pero había hecho un reporte de la Conferencia de Seguridad de Múnich que se llama, vean el título como pregunta, pone posverdad. Ya la verdad no existe, la verdad se acabó, es pura desinformación. El New York Times dice una cosa alternativa, y tiene la otra verdad, que es la de Breitbart y el Twitter de Trump. Así de esta manera. Y créanme que tiene partidarios Trump en Twitter, no lo sube. Él gana la elección gracias a Twitter. Y al Breitbart, ¿no? Sí, tuvo mucho que ver. El Twitter, las redes sociales con él. Entonces, ahí estamos viviendo el mundo de la desinformación. Luego dice el mundo post-occidental. Fíjense qué interesante. ¿Por qué? Porque se está yendo hacia lo que conocimos como el orden occidental. Yo diría con la caída de la URSS, porque también exageran. Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial el orden era bipolar, luego con la caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS, pues sí se volvió unipolar con Estados Unidos, que no lo supo manejar, y hoy ya estamos en este orden que puede. Y bien, yo he ido siguiendo esto. Me acuerdo, yo hasta escribí un libro hace como 10 años, le llamé el orden hexapolar. En ese momento habían 6, pero ya se quedaron 3. Y así creo que cada 10 años, si nos vemos aquí, vamos a estar quitando uno por lo menos, ¿no? de los que hay, se van cayendo algunos. Entonces, a lo que quiero llegar es de que fue muy premonitorio ese escrito, porque le ponen post-orden, post-verdad y post-occidente. Es decir, en Alemania
que son los que se han beneficiado desde el punto de vista geoeconómico con el auge europeo, reconocen que sí el mundo ha dado un giro hacia Asia. Bueno, y Lavrov comentó inmediatamente después de que el mundo era inevitable que se fuera a un orden democrático, así lo dijo, post-occidental, dando a entender que hay una alianza entre Rusia y China. Que se acabó No el les- mundo liberal. ¿Cómo? Que se acabó el mundo. Ah, y eso también, se acabó el orden neoliberal. Bueno, eso creo que hasta me llegará ahí. Bueno, No le da para eso. bueno, ahí tienen ustedes, son los puntos candentes. Si se dan cuenta, desde el 2008 no han tomado en serio a Rusia, pero Rusia se ha ido expandiendo. Estaba esperando en Georgia la invasión a Osetia del Norte y les dieron una paliza, les quitaron el 20% del territorio, lo que es Abjasia del Sur, Abjasia y Osetia del Sur. Luego Crimea, anexión de Crimea. Luego la parte del Donbass en Ucrania. Luego Siria. Luego tiene presencia en Egipto. Acaban de crear el nuevo canal de Suez, del que poco se habla en Occidente, que los ciudadanos lo financiaron con bonos ciudadanos. Les estoy dando ideas para México. Bueno, aquí la maestra Eugenia lo sabría manejar mejor que yo. Los ciudadanos financiaron el nuevo canal de Suez a un costo de 15,000 millones de dólares. Es decir, las poblaciones no se mueren si no quieren, no fenecen si no desean. Entonces, ahí tienen presencia y hoy de nueva cuenta reaparece Rusia en Libia. Y ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y China aquí qué juega? China va en el asiento trasero del carro ruso, en esa región. Eso es muy importante entender. Entonces, ahí tienen ustedes varios puntos candentes. No va a ser simétrica la relación, pero sí se está notando una alianza entre Rusia y China. Se acaba de ver en la resolución de la ONU contra Siria, en la que Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos querían, Sobre Siria también. sobre Siria fue, y lo vetaron conjuntamente China y Rusia. Muy significativo. Bueno, ahí tienen ustedes, son los puntos candentes. En Siria, sin duda alguna, ya la costa del mar oriental la tiene Rusia, tiene una base militar en el puerto de Tartus, tiene otra en la Taquilla, tiene otro puerto, y hoy tiene, vean, lo dice abiertamente el Réseau, que es el mejor portal francés, que hoy el ejército más poderoso desde el punto de vista convencional es el ruso. Hoy una guerra convencional, al menos en el tablero de ajedrez, es notorio que los rusos sí son muy poderosos y lo están aprovechando. Y ustedes lo ven desde el 2008 al 2017, han ido avanzando su línea defensiva. Y él vean, esto yo sí apoyo el acercamiento de Trump con Rusia. Los que vayan a la presentación de mi libro el próximo martes, no es publicidad, nada más se los adelanto, voy a hablar mucho por qué crean a los yihadistas, a quién le conviene haber creado a los yihadistas. Entonces, ustedes saben que Rusia tiene el 20% de una población islámica, son jóvenes, son poligámicos, en 50 años van a ser la mayoría demográfica, a veces se nos pierde eso. Los rusos están en una población estable como tal, pero la población islámica va avanzando, entonces para ellos sí les conviene un arreglo con Estados Unidos sobre la cuestión islámica, del califato islámico, porque era Estados Unidos que movía a los yihadistas abiertamente. Entonces ahí tienen ustedes ese panorama a nivel de Irak, de Siria, y luego otro punto candente es esto. No, antes Giselita viene lo de los mares, son dos: el mar del sur de China, bueno, ahí tienen Corea del Norte, curiosamente vean, tiene frontera con Rusia, tiene frontera con China, y obviamente aquí está Estados Unidos. Yo creo que uno de las, también Irán, hoy con Trump, que le trae ganas a Irán, porque trae una alianza con Netanyahu, es otro punto candente. Antes no lo teníamos en el radar, hoy sí hay que poner a Irán.
pero Irán no es fácil de digerir, porque tiene alianza tanto con Rusia como con China. Quizás Trump esté viendo una ventana de oportunidad y ver cuál es el eslabón más débil de ese eje. Eso es muy importante. Por eso a Irán yo sí lo pondría en el radar. Y luego tienen también Norcorea, porque es importante, porque sí tiene bombas nucleares. Hoy se calcula que tiene más de 20, otros dicen que 60, depende de quién haga las estadísticas y quién haya ido a Norcorea a contarlas. Pero ahí sí se nota la conflagración que se puede dar, que puede echar abajo el orden tripolar, porque ahí realmente están frente a frente China, Rusia y Estados Unidos. Esta es la gran prueba de fuego. Y luego tienen aquí, estas son las islas que están en disputa de China con Japón, que son las islas no, está más abajo, estas, Senkaku y Diaoyu. Vean, si ustedes ven bien el mapa, pero ya en su integridad de China, China no tiene salida al mar más que esta parte. Para ellos es seguridad nacional y es oxigenación el transporte marítimo, donde pasa 70% del comercio que va a Japón, a China mundial, a Japón, Surcorea y China. Para ellos es fundamental. Por ellos sí se arriesgarían a ir a una guerra por dos razones. Se irían por Taiwán y se irían por el mar del sur de China y el mar del este de China. Y ya casi la última, a ver, ese es el mar del sur de China, vean. Si ustedes se dan cuenta, esas son las líneas en azul, serían las que se manejan las 200 millas náuticas, ¿no? Pero aquí pues nunca pasaría a China. Entonces ellos dictaminaron que esta es su zona y van a tratar de arreglar esto con los países vecinos. Muchos de ellos son arrecifes, son las Paracels, etcétera, etcétera, Spratlys, y esta es la línea roja, porque esta es la oxigenación marítima de China. Además luego tiene que pasar por el estrecho de Malaca. A mí me ha tocado estar de los dos lados, tanto del lado de Indonesia como de Malasia. Es un estrecho donde pasa precisamente el 70% del comercio que va a esa región. Ya por último, otra vez me fue ya me faltaba una, que era la mejor. Bueno, una era esos son los puntos candentes. Vean, qué bueno que no tenemos un punto candente en Latinoamérica, curiosamente. Nos va mal, pero tampoco estamos para una guerra. África relativamente está Libia, ese es el punto, pero no es candente tampoco, no llega a estos grados de Crimea. Por ejemplo, ¿por qué Ucrania es tan importante para Rusia? Ustedes saben que Rusia es fundada en Kiev, es el alma existencial y nacional de Rusia. Es decir, para Rusia tiene un significado Ucrania que no lo tiene para Estados Unidos ni para Francia. También hay que tomar en consideración esos matices. Y ya por último, y era la que yo quería pasar, pero ya no hay manera, ¿no? Bueno, si no, ahí vemos cómo la repaso. Es pues el orden tripolar. A mi juicio, el mundo o es tripolar